Hola, soy Leonardo Giampieri y hoy vamos a resolver el ejercicio 1 del TP0, inciso G. Eh, Podemos ver que lo que nos piden calcular es la corriente en esta rama entre los bornes A y B que cae debido a esta resistencia variable con límites entre 0 ohms y 50 kilo ohms. Para esto vamos a utilizar el teorema de Norton y Thevenin. Lo primero que podemos notar es que hay dos partes del circuito que son muy similares al circuito de Norton. Eh, con lo cual capaz nos conviene, vamos a ver que nos conviene reducirlo a un Thevenin, tal que quede un circuito un poco más sencillo de calcular. Para hacer la conversión, utilizamos la conversión entre un circuito de Thevenin y su equivalente de Norton, calculando la tensión como el producto entre la corriente y la resistencia. Y también utilizando que la resistencia en Thevenin y Norton es la misma. Por lo tanto, podemos pasar de este circuito donde tenemos una fuente de corriente de 3 mA y una resistencia paralela de 25 ohms a este circuito obteniendo la tensión multiplicando la corriente y la resistencia, 75 volts, y la resistencia equivalente es la misma en ambos circuitos. Lo mismo con esta parte del circuito. Podemos multiplicar el valor de la fuente de corriente por el valor de la resistencia, obteniendo así el equivalente en tensión y sabiendo que la resistencia de Norton es la misma que la resistencia de Thevenin, utilizamos acá una resistencia de 20 kilo ohms. Bueno, redibujando el circuito, analizando bien las direcciones de la corriente, podemos ver que este circuito es equivalente al primero. Todavía no sacamos la red externa, lo que hicimos fue redibujarlo tal que sea un poco más sencillo de analizar que si lo atacamos de esta manera. Bien, ahora lo que podemos ver es que tenemos dos fuentes que las tensiones no son aditivas acá, ¿no? Podemos restar estas dos fuentes sabiendo que, bueno, como acá hay mayor tensión, circuito cerrado, la corriente va a circular de esta manera. Entonces, si nosotros sumamos estas dos fuentes, podemos calcular una fuente equivalente acá de 25 volts. Claro, si vemos la dirección de la corriente sería así, ¿no? Desde el borne A hasta el borne B. Eliminando la red externa, podemos extender así, levantamos A, bajamos B acá sumamos ambas fuentes, y vemos que estas resistencias están en serie. Y bueno, acá solo la de 20 ohms. Estas dos resistencias las sumamos, obteniendo una resistencia total de 40K. Esta otra es de 20K. Y este sería nuestro circuito reducido, sin red externa, ¿no? Bueno, vemos que la única tensión acá es la de 25 volts, entonces nuestra B de Thevenin, en este caso, sería de menos 25 volts. ¿Por qué el menos? Porque como A, por convención, es el borne positivo, acá vemos que A está más cercano al borne negativo. Para redibujar y no nos tengamos que preocupar por la dirección de la corriente, le ponemos un menos acá. Bien. Lo próximo a calcular es la resistencia de Thevenin, pasivando todas las fuentes en el circuito original, no en el redibujado.
Para apaciguar las fuentes de corriente, lo que hay que hacer es eliminarlas, sacar su rama, cortar los cables. Y acá podríamos poner un ohmómetro para medir la resistencia, que como estas están en serie, si cerramos acá con un cable, la resistencia equivalente sería la suma de las resistencias individuales. Por lo tanto, podemos redibujar nuestro circuito equivalente de Thevenin. Colocamos nuestra tensión de Thevenin con el signo. Esto sería A, esto B. Acá incluimos la capa externa y nuestra resistencia equivalente ya calculada. Esto es equivalente a dar vuelta a los bornes de la fuente de tensión, ya teniendo en cuenta que la corriente va a circular así. Y ahora sencillamente podemos calcular las dos corrientes. ¿Por qué dos? Porque como es una resistencia variable, acá me faltó la línea, calculamos las corrientes en los extremos. Si acá es 0, directamente es como si esto fuese un cable con resistencia nula. Entonces la corriente es la tensión 25 dividido 60k ohms, que nos da 0,46 periódico miliamperes. Segundo caso, la corriente es la tensión dividido la suma. Estas dos resistencias están en serie. Acá teniendo en cuenta el extremo, el mayor valor posible de la resistencia variable de 50k ohms, obteniendo claro una corriente menor. Podemos transformar esto último de acá a un Norton, teniendo en cuenta que la I de Norton es la tensión de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin. Acá conservamos el signo para ver bien cómo mantener la convención. Y este circuito es un divisor de corriente. Por lo tanto, la corriente que va a circular acá es la corriente de la fuente por la que no queremos, donde no queremos calcular, dividido la suma de las resistencias. Bueno, vemos que la primera coincide con lo calculado antes en el circuito equivalente de Thevenin, y la segunda también coincide, y vemos cómo es el cálculo, ¿no? Multiplicamos por la resistencia que no queremos, donde no queremos calcular la corriente, a la corriente de esta fuente, y dividimos por la suma de ambas. Acá sería, en este caso, 60 más 50, 110 kilo ohms. 60 sobre 110 por 0,46 miliamperes nos da este resultado de acá. Y así concluye el ejercicio.